La esperanza y la varianza de una variable aleatoria, y en particular en este video vamos a hablar de la esperanza y la varianza de una variable aleatoria discreta, son dos magnitudes que ayudan a conocer la distribución de la variable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la distribución de una variable? En el caso de una variable discreta, nos referimos al conjunto de valores de la variable conjuntamente con su función de frecuencia o su función de probabilidad puntual. O sea, esa tablita que vimos, ¿sí? En el video anterior, ¿no? Donde describimos, donde ponemos los valores de la variable junto con sus funciones de frecuencia, probabilidad puntual, constituyen la distribución de la variable. Entonces, la esperanza, no sé si ustedes recordarán de la primera práctica, ¿no? Sobre estadística descriptiva, ustedes habían visto magnitudes numéricas, o sea, valores numéricos que describían el conjunto de valores y habían visto magnitudes del tipo, o medidas, mejor dicho, de tipo de posición, de centro, y medidas de tipo de escala, de dispersión, de variabilidad. Bueno, la esperanza es una medida de centro de una variable aleatoria y la varianza es una medida de dispersión de una variable aleatoria. Entonces veamos en detalle ahora la esperanza de una variable aleatoria discreta. Entonces decíamos recién que es una medida de posición o centro de la distribución de la variable aleatoria. También a esta medida se la suele llamar media o valor esperado o promedio. O sea, son todos términos, sí, que hacen referencia a la esperanza de una variable aleatoria. Entonces, vamos a definirla formalmente y vamos a analizar su definición. Entonces, si tenemos una función f de x, ¿sí? Que es la función de frecuencia o de probabilidad puntual de la variable aleatoria x, la esperanza de x, que la vamos a designar así, e de x, se define como, fíjense, la suma de cada valor de x por la función de frecuencia, ¿sí? O sea, esta suma va sobre todos los posibles valores de la variable, ¿sí? Por eso ponemos acá para todos los x pertenecientes al conjunto de valores. Ahora vamos a ver en un ratito un ejemplo concreto para ver cómo la calculamos. Lo que, lo que les quiero mostrar o analizar por qué esta expresión así, ¿sí? Es una medida de centro. ¿Cómo percibimos que esta suma es una medida de centro o de posición de la variable aleatoria? ¿Recuerdan ustedes eh, cuando vieron en estadística descriptiva lo que era un promedio ponderado? ¿Sí? Lo recuerdo acá en un rinconcito. Si tenían n valores, ¿sí? N datos, n observaciones de una variable. Y decían el promedio ponderado de ellas con ponderaciones, digamos WI o pesos WI, era la suma, ¿sí? Sobre todos esos valores multiplicados por esas ponderaciones dividido la suma de los pesos o de las ponderaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era lo que llamaban promedio ponderado? Bueno, la esperanza es un promedio ponderado. Pasa que uno lo mira así y dice, no, pero acá me está faltando un denominador. Bueno, lo que pasa es que las ponderaciones en la expresión de la esperanza de una variable aleatoria son las probabilidades o la función de frecuencias evaluadas en los valores de x. O sea, estos WI de la definición en general son las f de x. Entonces, fíjense, si yo digo, bueno, sí, las ponderaciones, WI, son lo que vale la función en cada x, para cada x, o sea, para cada valor de x.
Entonces, ¿qué tendría yo como esperanza? Si lo escribo como promedio ponderado, sería cada valor de X por su probabilidad o su función de frecuencia dividido la suma de los pesos, o sea, la suma de las ponderaciones. ¿Sí? Estas sumas van sobre todos los valores de X. Pero ¿cuánto vale este denominador? ¿Sí? ¿A qué es igual la suma de la función de frecuencia para todo valor de X? Eso lo vimos como una propiedad de la función de frecuencia. Esto es igual a 1. Entonces queda lo que estamos diciendo acá, que es la esperanza. O sea, no tiene denominador porque la suma de los pesos es igual a 1, ¿de acuerdo? O sea que efectivamente la esperanza de una variable aleatoria discreta es un promedio ponderado, ¿sí?, de los valores de X, y las ponderaciones o pesos son las probabilidades, ¿sí? Las probabilidades puntuales. F de X igual a la probabilidad de que X sea igual a X para cualquier valor X en el conjunto de valores. Una observación. Sabemos que el conjunto de valores de una variable aleatoria discreta puede ser finito o infinito numerable. Cuando es finito, la esperanza existe, ¿sí? Siempre la esperanza de una variable aleatoria discreta con conjunto de valores finito existe, está definida, es un número. Ahora, si el conjunto de valores es infinito numerable, la esperanza sería una suma infinita, ¿verdad? Y podría no existir, podría ser que esa suma infinita, esa serie, no converja a ningún número. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto para ver cómo calcular entonces la esperanza, cuál es la cuenta efectivamente que hay que hacer. Entonces supongamos que tenemos la siguiente tabla de distribución de una variable aleatoria X definida como la demanda diaria de autos para alquilar en la compañía Rent-A-Car. O sea, en determinada ciudad tenemos un local de autos Rent-A-Car y a lo largo de los años, ¿sí?, han evaluado que esta es la función de frecuencia de esta variable aleatoria X. Entonces, nos preguntamos, no, queremos calcular la demanda diaria esperada. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? La demanda diaria es la variable aleatoria X, la demanda diaria esperada, o el promedio, o la demanda promedio, podríamos decir, diaria. Bueno, es justamente la esperanza de esta variable aleatoria. ¿Sí? Que ya vimos recién que se define de esta forma. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué cuenta hay que hacer acá? Con esta, tengo acá la distribución y bueno, simplemente cada valor de X multiplicarlo por su probabilidad e ir sumando. Entonces sería 13 por 0,08 más 14 por 0,15 más 15, perdón, por 0,22 más 16 por 0,25, sigo aquí, más 17 por 0,21 más 18 por 0,09. Si hacemos la cuenta, ¿sí? Espero no haberme equivocado, si no, ustedes me revisan y avisan, ¿sí? Y lo corregimos. Esto es 15,63. Entonces, fíjense, primero algunos dirán, no, están sorprendidos porque se no puede dar. Sí puede dar, ¿por qué? No, es un promedio, no tiene por qué dar un valor exacto que toma esta variable. Es un promedio ponderado de esos valores. Eh, lo que sí tiene que dar, por supuesto, es un valor que esté dentro del rango de los posibles valores de X. O sea, la esperanza en este caso no podría darme nunca mayor que 18 ni un número menor que 13. Obviamente es un valor de centro, de posición de estos valores, tiene que estar en este rango. ¿De acuerdo? Entonces, geométricamente, si nosotros dibujamos la función de frecuencia o la función de probabilidad, ¿sí?,
si las dibujamos, las barritas, la esperanza, fíjense, estaría por acá, 15,63, digamos, estaría por, por acá. Entonces, ¿qué es lo que geométricamente, o sea, yo mirando el gráfico digo, sí, es verdad, tiene que estar por ahí la esperanza, porque la esperanza es un valor central y además es como el punto de equilibrio de esta gráfica. ¿Sí? Imagínense que ustedes, que esta es una barra, la barra horizontal, y estas son pesas. Pensémoslas al revés, ¿no? Si giremos las barritas hacia abajo. Entonces, como si fuera la barra horizontal fuera un sub y baja, entonces las barritas son personas que están sentadas en ese sub y baja, entonces yo me pregunto, ¿dónde tengo que apoyar el sub y baja para que quede en equilibrio? ¿En qué punto? Bueno, en la esperanza de X. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la idea intuitiva de la esperanza, una variable aleatoria? ¿Recuerdan la idea o definición intuitiva de la probabilidad de un evento que tenía que ver con repetir muchas veces el experimento aleatorio, ¿sí? Y las frecuencias en que ocurría ese evento en esas muchas veces o en esas muchas repeticiones del experimento? Bueno, para la idea intuitiva de la esperanza de una variable aleatoria, también tiene que ver con repetir muchas veces el experimento aleatorio y observar si en cada repetición del experimento cuánto vale la variable aleatoria. ¿Sí? O sea, en cada repetición del experimento va a haber un resultado y en ese resultado la variable aleatoria toma un valor. Bueno, entonces vamos a escribir esa idea intuitiva. Y es lo siguiente, si tenemos un experimento aleatorio, omega, el espacio muestral asociado con ese experimento aleatorio, X, una variable definida sobre omega, si el experimento se repite un número grande n de veces, y en cada resultado del experimento se observa el valor que toma la variable aleatoria X, ¿sí? Supongamos en el ejemplo de recién, ¿no? De alquilar autos a lo largo de los días. Si cada día mi experimento es observar cuántos autos se alquilan. ¿Sí? Entonces, cada día, ¿sí? La variable aleatoria es esa, el total de autos que se alquilan. Cada día observo eso. Entonces un día alquilaré 13 autos, otro día 15, otro día 17, o sea que voy anotando en la repetición y, o sea, cada día voy anotando el valor que toma la variable x, y. ¿Sí? Entonces, si yo promedio todos esos valores que voy observando de la variable aleatoria, ¿sí? Obtengo el promedio aritmético común, ¿sí? Ese promedio es aproximadamente igual a la esperanza de x, cuando n es grande. Entonces, cuando el n va creciendo, a medida que va creciendo, ese límite, ¿sí? Para cuando n tiende a infinito, es la esperanza de x. ¿De acuerdo?